La instrucción y la educación son las llaves que abren la puerta hacia el futuro. En esta noche nos encontramos en sala virtual para realizar un debate cuyo tema titula Cualidades de un buen abogado litigante. Este es un debate de la materia de Derecho Procesal No Penal 1. Para empezar con este debate es meritorio rescatar lo que es un abogado litigante. En este caso podemos decir que el abogado litigante es aquel que ejerce de forma profesional la defensa jurídica de una de las partes en juicio, en procesos judiciales, administrativos, penales y demás arbitrajes. Sin lugar a dudas, un abogado litigante es aquel que se dedica a defender a una de las partes involucradas en un proceso, tanto de tipo judicial u otro. Este abogado se encargará de analizar la causa para establecer una estrategia, aconsejar a su cliente y defenderlo o representarlo. A continuación, la compañera Gemma Delgado. En la actualidad, hoy en día es muy común observar a una persona corriente hablar o exponer sobre algún tema ante un público, que incluso este pueda llegar a ponerse nervioso, y es que existen muchos letrados y demás preparados adecuadamente en temas de litigación oral. En ciertas ocasiones, cuando realizan sus defensas en la posición de estos que tengan dentro de algún litigio, y estos no puedan aplicar adecuadamente las técnicas de litigación oral. Por ello, es recomendable que deban contar con ciertas cualidades muy relevantes y de manera personal, las mismas que permitirán establecerse adecuadamente dentro de los procesos penales y puedan a su vez ser manejadas de la mejor manera en la utilización de las técnicas de litigación oral. Dentro de estas cualidades existen diversas cualidades, pero hoy en día les voy a hablar de una en específica, y las otras serán expuestas por los demás integrantes de este grupo con el mismo que se debatirá el tema principal antes mencionado. Para un abogado litigante debe ser elocuente. Para que este abogado litigante sea elocuente, este debe ser expresivo y a su vez debe mantener un verbo fluido y contar con una buena retórica con la finalidad que éste pueda mantener el dominio del lenguaje y así convencer al juzgador en el momento que le toque exponer, y de esta forma persuadir a su favor. Además de lo ya mencionado, este necesitará de una buena retórica, un buen discurso con elocuencia y dominio del lenguaje, con la finalidad de ser un buen orador dentro de los procesos. Para mí, las claves principales para ser un buen elocuente son 5. Entre las relevantes a consideración, como primer punto, el dominio del tema. Es quien ejerza el rol del abogado, que debe conocer en profundidad el caso que va a tratar en todas sus vertientes, desde lo personal hasta sus implicaciones jurídicas. Como segundo punto, el experto jurídico. Este es recomendable para un abogado deba mantener al tanto los cambios jurídicos que afecten a sus sectores para saber cómo reaccionar ante cada situación. Como tercer punto, las estructuras e improvisación controladas. El trabajo principal de un buen orador es construir el esquema de un discurso claro, que sea capaz de seguir el tiempo que improvisa las palabras concretas, evitando leer directamente un documento. Como cuarto punto, las habilidades argumentativas. El que ejerza el rol de orador debe tener la cualidad de construir argumentos sólidos para defender su posición y a la vez debilitar la postura del rival, refutando sus ideas y argumentos. Como último punto, la atención a la comunicación verbal y no verbal. Este es avanzando un poco más allá de las palabras que configuran un mensaje. Se menciona que el orador sabe y domina los gestos y el tono de voz con los que debe desarrollar un discurso en función del público y el objeto que persiga. Tengo una pregunta para la compañera Elizabeth.
¿Cuál cree ella que sería la clave principal para ser un buen abogado elocuente? Muy buenas noches, compañera. De acuerdo a su pregunta, puedo manifestar que las claves principales para ser un abogado elocuente es tener seguridad y autoestima, ya que se debe tener un autocontrol para poder moldear su personalidad, por lo que debe sentirse seguro de sí mismo. Además, un abogado litigante debe saber vencer su timidez para poder determinar su objetivo y así requerir de su preparación, perseverancia y ganas de aprender a tener confianza para poder expresar un lenguaje técnico y elocuente. Este me aporta su pregunta, compañera Gema. Como en toda profesión, hay que tener ciertas cualidades y valores éticos que nos permiten afirmar buenas conductas, tanto en el ámbito interno y externo. El derecho tradicionalmente es el conjunto de normas que regula la conducta del hombre en la sociedad. Y tenemos algunas cualidades, como la capacidad de resolver conflictos, es decir, debido a nuestra profesión, dar un beneficio, ya sea a las personas que más necesitan, sean estos grupos prioritarios, no solamente pensar en el lucro económico, sino que también ser empáticos con nuestros clientes. Saber buscar información y fundamentar. Buscar información sobre los casos que llevamos, porque nos va a permitir resolver los casos de una manera más sencilla y poseer información fundamentada jurídicamente referente al caso. Autoeducarse es la clave del éxito. Las capacidades comunicativas. El abogado tiene que tener la capacidad de hablar y poder transmitir su idea de una forma clara y concisa, ya que es el responsable del éxito o fracaso de un proceso. El abogado debe de aprender a hablar y a escribir, porque en el ejercicio profesional del derecho lo requiere. También tenemos que tener cualidades como la capacidad de la planeación y organización profesional. Se debe aprender a organizar tiempo porque esto nos permitirá llegar de manera más puntual a las audiencias, llegar a diligencias a horas y fechas adecuadas, hacer los trámites en días y fechas marcados, y si no se lo hace de esta manera, caerá en irresponsabilidad y se convertirá en un profesional mediocre. También tenemos otra cualidad que es la capacidad del proselitismo. Esta debe de manejarse en el ámbito profesional fundamental, ya que el abogado es un profesional independiente y necesita darse a conocer al público, pero eso sí, con una buena imagen y buenas referencias de otras personas. Es por ello, por lo que debe de siempre ser probo y aprender a utilizar el marketing digital para así llegar a grandes grupos de personas. También tenemos otra cualidad que es la capacidad de la adaptabilidad al cambio. La competencia aumenta día a día. Los delitos cada vez son nuevos y es importante que el abogado esté actualizado, al pendiente de todo lo que concierne a su carrera para poder ser competitivo en este medio, desarrollar diferentes habilidades, hacer cosas que otros no hacen, porque el éxito no está garantizado al momento de obtener el título, sino el éxito depende únicamente y exclusivamente de las ganas que le pongamos a la profesión. Yo tengo una pregunta para el compañero Oscar. De acuerdo a las cualidades que se han hablado esta noche, ¿cuál cree usted que es lo más importante? El abogado es un profesional que, como cualquier otra profesión, debe tener sus propias cualidades. En este caso, las cualidades descritas anteriormente demuestran que esta no es una carrera fácil. Merece toda la atención necesaria, porque el mercado laboral en el ámbito jurídico es muy competitivo, pero a la vez es muy extenso. Solo está en nosotros desarrollarlas, pero para ello necesitamos compromiso, necesitamos dedicación y fuerza de voluntad, compañeros. Respondiendo a su pregunta. Cuando hablamos de cualidades del abogado litigante, debemos saber que debemos disponer una serie de habilidades fundamentales para mejorar la ejecución de su actividad,
cualidades que podrían dividirse en físicas, intelectuales, estratégicas, morales y entre otras. No obstante, y dada su amplitud, hoy vamos a enfocarnos en las cualidades intelectuales, en donde tenemos la siguiente. La capacidad de estudio. El abogado litigante debe de ser sobre todo estudioso. La defensa del asunto y su exposición en la sala requiere siempre el conocimiento de las normas, sean esta doctrina y jurisprudencia aplicables al caso, ya que en la fase de informe o conclusiones deberá razonar debidamente su petición. Si hablamos de la disciplina, es aquella que se encuentra vinculada con la constancia, es decir, que es la virtud que nos lleva a una vez tomada una determinación o una decisión concreta, se lleve a cabo lo necesario para alcanzar las metas propuestas, aunque surjan siempre dificultades, sean estas externas o internas, o esta disminuye la motivación personal. Gracias a un esfuerzo continuado para pasar la acción, venciendo las dificultades. En su organización, es igualmente una habilidad esencial para el abogado litigante. Para ello, deberá saber manejar criterios de organización y las gestiones del tiempo establecidos. Los hitos temporales para la preparación del caso. No hay nada más perjudicial para un abogado que prepararse un juicio el día antes de la vista, pues el riesgo de fracaso es altísimo. La previsión, el buen abogado litigante nunca dejará nada al azar. Todo juicio requiere la determinación clara y estratégica a seguir, por lo que serían la preparación de las interrogantes, tanto sean esto de los testigos como los de las partes contrarias, y asimismo la preparación del informe. Si hablamos de la memoria, es entendida como aquella facultad de recordar determinada información, en la que constituye una cualidad fundamental del abogado litigante, dado que el marco de ésta se desenvuelve y se requiere sin lugar a duda una capacidad de evocación de aspectos fácticos y jurídicos de aplicación en caso que se esté defendiendo. Si hablamos de la serenidad, es una virtud esencial para el abogado litigante, ya que en el contexto de lucha que representa en un juicio, el abogado debe controlar su estado de ánimo para así poder actuar de una manera eficaz, puesto que la precipitación, el nerviosismo y miedo son unos grandes enemigos en esta correcta intervención. Un abogado litigante que intervenga con serenidad sabrá dominar los nervios y el miedo, que toda intervención oral en presencia de terceros suele producir. Finalmente, concuerdo con la última habilidad, que es la atención. La considero más importante, ya que esta es la concentración de cada abogado litigante en los estrados, por lo que un gesto de pesar, sea el abogado contrario, la actitud del juez, todo lo que ocurre en la sala son factores que deben ser procesados, para que ayudados con nuestro ingenio y la capacidad de reacción, se pueda adoptar medidas más adecuadas. Mi pregunta va hacia el compañero Nexa. ¿Por qué se considera importante la memoria como cualidad de un abogado litigante? Muchas gracias por su aporte, estimada compañera. Respondiendo a su pregunta, la memoria considero que es una de las partes más importantes que debe tener un abogado litigante, puesto que ésta se conecta directamente con su cerebro. Esto nos quiere decir que esta es entendida como la facultad de recordar determinada información y constituye una cualidad fundamental del abogado litigante, dado que en el marco de esto se desenvuelve en el desarrollo de su profesión. Es decir, es la capacidad de evocación de aspectos fácticos y jurídicos que dan aplicación a un caso que esté defendiendo. Por lo tanto, la memoria es una de las cualidades más importantes que debemos llevar a la praxis. Hasta ahí mi respuesta, estimada compañera. El abogado litigante se trata de un profesional especializado en resolver conflictos en representación de una persona u organización. Su función consiste no solo en defender a su cliente en el momento del juicio, sino además en analizar la causa para establecer la mejor estrategia y asesorarlo en todo el proceso. Como abogado, uno debe transmitir confianza y darle la tranquilidad al cliente. Aunque todos tenemos nuestras ideas sobre cómo debe ser un buen abogado, lo cierto es que, aparte de saber comunicarse, hay mucho más que eso. Yo destacaría como principal cualidad la confianza.
Un abogado debe transmitir confianza. De hecho, cuando solicitamos los servicios de un abogado, es porque posiblemente nos vemos en apuros y necesitamos de asesoramiento legal. Es ahí donde destaca el nivel de integración, interacción y dedicación de un buen abogado. Un buen abogado debe ser sincero con su cliente, cercano a él para exponerle de una forma muy clara, muy sincera la situación por la cual está pasando, la cual se encuentra, y las posibles salidas que él tiene. Los casos se pueden perder o ganar, pero si el cliente se lleva la sensación de que el abogado es de fiar, es muy posible que el cliente recomiende sus servicios, a pesar de que quizás la decisión final ante un veredicto no haya sido la conveniente. El boca a boca, digamos que es una de las principales vías que puede aprovechar un abogado para darse a conocer. Por ello, transmitir confianza y serenidad como abogado es uno de los factores por lo que posiblemente lo elijan a uno como defensor. Además, es necesario considerar que sobre el abogado recae mucha responsabilidad, casos de tremenda trascendencia para su cliente. Debe ser el próximo, debe ser rápido al tratar de llevar a cabo una ética sólida. Se trata de ser un buen abogado, pero también además de ser un buen abogado, un amigo que realmente desea ayudar a otro a solventar problemas para que puedan ayudar al cliente o a la persona que se requiera. Un abogado debe ser negociador. Son muchas ocasiones en las que sentarse frente a una mesa y plantear unos intereses comunes pueden evitar una vía judicial. Para ello, tener un carácter conciliador y un simplemente ser amable y escuchar otras versiones será de gran utilidad. Compañera Erika, para usted quiero hacerle una pregunta. Si un abogado no sabe persuadir, ¿qué le quedaría? Ok, compañero, tener en cuenta 3 capacidades en las cuales son la discusión, la persuasión y la negociación. En nuestra profesión es fundamental persuadir, ya que debemos de opinar de una manera coherente y eficiente cada uno de los casos de los diversos clientes que lleguésemos a tener en nuestra profesión. Muy bien, hemos escuchado las respuestas de los compañeros en esta sala y también voy a ahondar un poquito acerca de las cualidades que debe tener el abogado litigante. Decimos que la abogacía no es una profesión fácil. No cualquiera tiene la capacidad, el carisma y la empatía para llegar a ser un buen abogado. Es por ello que a continuación mencionaré algunas de las cualidades que considero más importantes y que tienen mayor relevancia. El abogado litigante debe tener buenos argumentos. ¿Y el porqué de esta cualidad? Porque es una de las características que no puede faltar en un buen abogado. Debido a que la argumentación en los profesionales es la parte primordial porque le invita a exponer sus puntos de vista frente a quien lo contratare. En este caso, podemos decir que lleva a la praxis lo que es la dialéctica jurídica. También tenemos otra cualidad que es la persuasión. La persuasión es otra habilidad que hace a un buen abogado, ya que debe marcar la diferencia, no solo a la hora de llevar un caso, sino también de convencer al jurado acerca de la postura de su cliente. Seguimos con la persistencia. La persistencia es una cualidad muy importante. Un abogado tiene que siempre luchar por ese objetivo, es decir, no tiene que rendirse. Debe estar dispuesto a luchar hasta el final por conseguir sus objetivos. Esto no quiere decir que no fallará, sino que tendrá que estar preparado para levantarse las veces que sea necesario. Tenemos también el carisma. El carisma es muy fundamental, no solo para el momento de presentar un caso, sino para saber tratar a los clientes, ya que los abogados nos encontraremos con personas que por lo general están siendo vulneradas y buscan sentirse representados y cómodos al elegir al profesional que los represente. Es decir, brindar un apoyo al cliente es de suma importancia para generar un vínculo de confianza que se necesita en nuestra ardua profesión. Lo más importante es confiar en que el abogado que se va a elegir
cuide sus intereses. Los abogados tienen responsabilidad de ayudar a las personas cuando éstas así lo necesiten. Aunque no todos lo hacen, y es por ello que se debe buscar un profesional que mejor se adapte a sus necesidades y sobre todo que tenga empatía y confianza en su proceso. Por último, tenemos que el abogado litigante debe saber solucionar problemas. ¿Y debido a qué? Porque este busca resolver conflictos a través de la negociación y no generar más problemas de los que ya existen, sino que buscar soluciones, es decir, tener la capacidad de encontrar la forma más eficaz y eficiente de llegar a una solución y respetar por sobre todo los intereses del cliente. En términos generales, se busca dar información verídica, fundamentada y con respaldo. Es decir, realizar una investigación de los hechos para identificar las normas y legislaciones a aplicar y que éstas ayuden a fundamentar el caso que se lleve en estudio. De igual manera, realizar una investigación de los hechos para poder encontrar y formular una teoría justa que ayude a encontrar una solución a dicha problemática. Mencionadas estas cualidades, es meritorio también ahondar en una interrogante. Esta interrogante va dirigida para la compañera Gema Delgado. Compañera, ¿por qué considera usted que es importante que un abogado litigante deba poseer buenos argumentos? Respondiendo a su pregunta, compañero, la argumentación jurídica es muy importante, ya que es una herramienta conceptual y lingüística que hará del abogado un buen orador, para que éste haga una defensa adecuada y obtenga una sentencia favorable, y para que los que juzgan emitan su sentencia de forma adecuada. Dicho de otro modo, la argumentación del abogado tiene como finalidad persuadir a sus clientes que sus estrategias del juicio sean las más adecuadas y pertinentes para lograr el éxito de este juicio. Como conclusión del debate, una vez analizado el tema por cada uno de los participantes, además de las aportaciones, comentarios y argumentos de los mismos, puedo rescatar que un buen litigante debe poseer buenas características que lo representen. Y es por ello que podemos concluir que además de las características antes mencionadas, el buen litigante debe poseer actitudes específicas que incluso no pueden haber nacido con él, pero las puede ir adoptando con el paso del tiempo y la experiencia, convirtiéndolo a él en una persona excepcional. Pero para esto se necesita de la práctica, de mucha práctica, además de confianza, disciplina y mucha determinación. Es decir, se requiere de un trabajo duro. Dentro de las principales características que éste debe poseer, y creo que es la más importante, tenemos el lenguaje, el mismo que entra en la parte elocuente. Por ende, la capacidad de usar el lenguaje en una forma efectiva es de mucha importancia e incluso puedo decir que es la más vital, ya que todas las actitudes del litigante se manifiestan a través del uso efectivo de la palabra, la misma que puede ser escrita o hablada, permitiendo entender a los demás lo que se expresa. Y es aquí en donde el abogado posee en pleno dominio el lenguaje, permitiéndose tener ventaja de cualquiera de sus oponentes, cuales pueden ser menos talentosos, ya que su principal herramienta para defenderse es el idioma de la persuasión. Y entre ellos, el resto de las características que complementan al buen abogado litigante, tenemos la organización, previsión, memoria, serenidad, atención, persistencia, carisma, entre otras. Muchas gracias.